Esquerra Unida els Verds Sumem per l'Aliana ha convocado una asamblea abierta para dar a conocer a los ciudadanos su posición ante el actual panorama político y también los acuerdos que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de la Aliana. Con la sala de conferencias llena, José Lorente ha presentado la nueva Concejalía de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales. Nosotros, desde el primer día, cosa que quiero remarcar, desde el primer día pensamos que, como se decía que se habían obtenido 10 concejales progresistas y de izquierdas en el pueblo, que lo mejor sería, sin ninguna duda, que las conversaciones fueran desde el primer momento con esa representación, la representación que suponían esos 10 concejales que eran del PSOE, de Compromís y de Esquerra Unida els Verds. Eso no ha ocurrido en ningún caso. En ninguna de las reuniones que hemos tenido ha habido una reunión tripartita. Las reuniones siempre se han llevado, por un lado, PSOE con Compromís y, por otro lado, PSOE con Izquierda Unida els Verds. Nosotros teníamos cosas que aportar a un posible pacto programático y además teníamos cosas que aportar a la posibilidad de formar parte del equipo de gobierno con unas responsabilidades u otras. Creíamos que teníamos que llevar cultura porque lo hemos llevado los 12 últimos años, lo cogimos en la situación de que esto era un erial y creo que hemos colocado a la Aliana en un referente cultural no solo de la comarca, sino mucho más allá. Nosotros volvemos a exigir cultura y ya es cuando se nos dice definitivamente que no. Que cultura no la íbamos a llevar porque cultura la quiere llevar el alcalde y entonces de ninguna manera vamos a tener cultura. Pensamos que una organización de izquierdas y verde como nosotros pues tiene diferentes posibilidades de trabajar por la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nos estaba ofreciendo servicios sociales, pero con un añadido más. Tenía que estar también empleo y que además queríamos cambiarle de nombre a un concepto estructural diferente del de servicios sociales, porque al final a mí esto me suena un poco al auxilio social y no me gusta nada, y hemos planteado que la concejalía se llame Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales. Estamos en el Centro Sociocultural de la Aliana, donde acaba de terminar la Asamblea Abierta de Esquerra Unida els Verds y donde José Lorente ha anunciado que se va a encargar de la nueva Concejalía de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales. Finalmente parece que habéis llegado a un nuevo acuerdo con el Partido Socialista para entrar en el pacto de gobierno. Sí, hemos firmado vamos a firmar un pacto programático que hemos desarrollado con la base que se había firmado por parte del PSOE y Compromís. Nosotros hemos implementado una serie de cuestiones y hemos llegado a ese acuerdo programático. Y ese acuerdo programático, una vez firmado, pues hemos hablado de posibilidad de llevar también una responsabilidad dentro de un equipo de gobierno. Os vais a encargar de servicios sociales y de empleo y además le habéis dado un nuevo nombre a esta concejalía. Sí, para mí es muy importante que se entienda que cuando quieres cambiar las cosas, tienes que cambiarlas desde los mismos conceptos. Y entonces es un reto total y por eso he querido denominarla Política de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales. Lo de servicios sociales es una cosa que a mí personalmente no me gusta demasiado y creo que la gente, los ciudadanos deben entender cuál es el concepto que vamos a desarrollar en esta nueva concejalía. Te vas a encargar de un tema como es la igualdad. Aquí en la Aliana hay un equipo multidisciplinar, pionero. ¿Qué va a pasar con este equipo a partir de ahora? Pues lo vamos a potenciar, claro. Las cosas, yo soy de la opinión que en política las cosas que van bien no hay que darles ningún giro. Simplemente lo que hay que hacer es implementarlas, desarrollarlas e intentar profundizar para que vayan mejor. Eso lo tengo claro. ¿Me puedes decir tu opinión sobre la rotura del pacto entre Compromís y el Partido Socialista? Yo la única opinión que te voy a dar sobre este particular es que pienso que es un error. ¿Un error por parte de quién? Un error, primero y principal, por quien decide romper. Y si hay algunas causas que es de ambas partes, pues es un error de ambas partes. Pero no quiero entrar en ningún tipo de valoración que pueda pensarse que tengo un especial interés por algo. Para nada.
Yo creo que las cosas se tienen que reconducir y si hay un error, subsanarlo. ¿Estarías de acuerdo si en este nuevo pacto también entrara Ciudadanos? No, yo ya le he dicho al Partido Socialista que en el equipo de gobierno en el que yo esté con el Partido Socialista no puede estar Ciudadanos. El equipo de gobierno es un equipo de gobierno progresista y de izquierdas. Ciudadanos no es ni progresista ni de izquierdas. No hablo de las personas, hablo del concepto del partido. Y por tanto, la pertenencia que se le quiere plantear a Ciudadanos de estar en la Junta local es simplemente una buena motivación de transparencia y de conocimiento de lo que pasa en el municipio para una mayoría de todos los partidos políticos. Muy bien, muchas gracias.